Robert Pickton, el granjero asesino. Robert Pickton heredó una granja en las afueras de Vancouver, Canadá. Allí se dedicaba a la cría de cerdos, pero tras su habitual fachada de granjero, se escondía un psicópata que mató al menos a 20 mujeres. Algunas de las víctimas de Pickton terminaban como comida para sus cerdos, y así evitaba tener que enterrar a todas. Una vez que Pickton satisfacía sus deseos sexuales, se deshacía de los cuerpos. Muchas de sus víctimas eran estranguladas después de que el homicida las sodomizara. Otras eran apuñaladas o les disparaba en la cabeza con un revólver de bajo calibre. En ocasiones Pickton se divertía con sus víctimas, colgándolas de ganchos y sacándoles la grasa del cuerpo. Posteriormente las cortaba y las empleaba como alimento para sus cerdos. El asesino tenía un hermano y cómplice llamado David Francis Pickton. Poco se sabe de los padres y vida personal de este psicópata. Pickton solía asesinar prostitutas debido a que por su naturaleza elusiva, no serían echadas de menos al desaparecer. Muchas de ellas eran adolescentes que huían de sus casas y se cambiaban el nombre, razón por la que los investigadores tenían pocas oportunidades de encontrarlas. La desaparición de estas señoritas de compañía era muy habitual, ya que muchas cambiaban de zona. Además, pocas veces alguien se interesaba en su paradero o las denunciaba. Las desapariciones cerca de la granja de Pickton eran comunes y no había un patrón discernible. El 5 de febrero de 2002, la policía ingresó a la casa del granjero Robert Pickton para hacer una inspección de armas de fuego. También revisaron la casa de su hermano. Los oficiales que investigaban sospechaban que Pickton estaba relacionado con las desapariciones. Tras la revisión, Pickton fue acusado con varios cargos, pero lo absolvieron, aunque seguía bajo supervisión policial. Mientras revisaban la casa de Pickton, encontraron municiones calibre .357 Magnum, gafas de visión nocturna, esposas y una jeringa junto a un frasco que decía, afrodisíaco de mosca española. Poco duró su libertad, y el 22 de febrero de 2002, los oficiales arrestaron a Pickton por asesinato en primer grado de dos mujeres, Serena Abetsway y Mona Wilson. El 2 de abril del mismo año, la policía lo acusó por los homicidios de Jacqueline McDonnell, Diane Rock y Heather Baron Leigh. Tras 5 días el crimen de Andrea Josberry también se sumó a la lista de cargos. En el transcurso del año, Pickton fue acusado de todas las desapariciones que comenzaron en los años 80, lo cual sumó un total de 49 víctimas. Clifford Olson nació el 1 de enero de 1940, en el hospital de Saint Paul, en la ciudad de Vancouver, Canadá. En su niñez, ya se perfiló como un abusador, molestando continuamente a sus compañeros. Pero fue a partir de los 10 años cuando comenzó su carrera criminal, la cual iba en escala, conforme se hacía mayor. Durante su adolescencia comenzó con atracos y robos a mano armada, hurto de autos, entre otros tantos delitos. A lo largo de su vida fue detenido en 90 ocasiones, por cargos tan graves como los mencionados. Luego por violación, fraude y finalmente por el asesinato de 11 niños y adolescentes. La ola de sangre inició el 17 de noviembre de 1980, con la desaparición de Christine Waller, una niña de 12 años que vivía en Surrey. Esto no llamó mucho la atención de la policía, sin embargo un mes después encontraron su cadáver, que mostraba cómo la niña había sido atacada sexualmente para después ser mutilada. Es a partir del mes de abril cuando la policía empezó a recibir varios reportes de niños y jóvenes desaparecidos. Uno de los primeros en encabezar la lista fue Darren Jones Rudd, de 16 años, quien había llegado hace solamente 2 días a Vancouver, pero su destino era desaparecer en un centro comercial. El cuerpo de Darren fue encontrado en mayo, con el cráneo partido. Colin Daignault, una tímida niña de 13 años, también desapareció de forma similar cuando Olson la raptó sin testigos. Exactamente 2 semanas después, Sandra Wolfsteiner, de 16 años, desapareció mientras hacía autostop en los suburbios de Langley. Olson llevó a Sandra al lago Chilliwack y tras violarla le quitó la vida con un golpe en la cabeza.
En esos tiempos, era muy común que los jóvenes hicieran autostop, y por ello los reportes que la policía recibía sobre adolescentes extraviados, no eran tomados con la respectiva seriedad. Además, no contaban con policías suficientes. Durante el periodo en el que actuó Olson, se reportaron 2.000 desapariciones, y 18.000 denuncias por distintos crímenes, demasiado para los tan solo 200 agentes de la policía montada que se disponían en el cuerpo. Clifford Olson fue arrestado el 12 de agosto de 1981 por el asesinato de la joven Cosma, pero la demencia del asesino no terminó ahí. Olson tuvo la cínica idea de vender la ubicación de los cuerpos que él había enterrado, cobrando $10,000 por cadáver. La policía se negó a pagar al asesino por sus víctimas, pero el abogado del Distrito General de Canadá aceptó crear un fideicomiso para el hijo de Olson y su esposa. El asesino aceptó y cumplió con su parte del trato. Al final de toda la negociación se le pagó el acuerdo convenido. Se estima que fueron entre $90,000 y $100,000 manchados con la sangre de 11 niños inocentes, asunto que aún es tema que se debate en los medios de comunicación de la actualidad. Durante más de una década, Alexander Pichushkin perpetró sus crímenes con total impunidad. 61 asesinatos brutales, muchos de ellos golpeando salvajemente a sus víctimas con un martillo hasta la muerte. Su intención era completar un macabro tablero de ajedrez de 65 casillas, en el cual ya había pegado 61 monedas, una por cada una de sus víctimas. Todos los espacios eran numerados y apuntaba en su diario los datos de sus asesinatos con escalofriantes anotaciones de los crímenes. Alexander se ganó durante ese tiempo varios nombres por la prensa y la opinión popular. El maníaco del martillo, el asesino del ajedrez, también se convirtió en el maníaco de Vitsevsky, nombre del parque en el sur de Moscú, donde cometió sus homicidios. Su primer asesinato, a sus 18 años, despertó una bestia asesina que mantuvo latente hasta el año 2000, 8 años después. El Parque Vitsevsky es uno de los parques naturales más grandes de Moscú, Rusia. El parque está ubicado en el sur de Moscú y es atravesado por el río Vitsa, también es el hogar de muchas especies de plantas y animales. Su densa población de árboles lo convirtió en el lugar ideal para cometer crímenes atroces. En los primeros años del siglo XXI, empezaron a desaparecer los vagabundos y los ancianos que frecuentaban el Parque Vitsevsky. Alexander se acercaba a sus víctimas, fingiendo estar de luto por la muerte de su perro, posteriormente los invitaba a beber vodka en la tumba de su mascota. De esta forma, Pichushkin engañaba a sus víctimas con promesas de licor gratis si eran hombres, y a las mujeres les mentía para salir en una cita. Cuando la persona estaba intoxicada, Pichushkin la atacaba por la espalda, golpeándola repetidamente con un objeto contundente como un martillo, una tubería o la botella de vodka. El asesino escondía los cuerpos en las fosas de alcantarillado, muchas de las víctimas que sobrevivían a los golpes morían ahogadas. En la medida en que Alexander continuaba asesinando, sus ataques se volvían cada vez más salvajes y no ocultaba bien los cuerpos, los abandonaba en un lugar donde eran fáciles de encontrar.